I got the Tennessee Williams Southern Decadence Blues. I got the Tennessee Williams Southern Decadence Blues. And to prove to you I got 'em, let me give you some clues. I used to think my life was pretty grim. Then I saw some shows by him. Now the whole world's future looks dim. All of Edgar Allan Poe is like a howdy-doody show compared to Sonny Jim. I mean Tennessee, since summer and smoke, I've switched from Coke. Whoops. To 5-star Hennessy. Well, I think that there's a tinge of hope in William Inge, right? I mean, he's human, there ain't no doom in Picnic or Bus Stop too. Dark at the top of the stairs, appeal to all us squares, which doesn't mean he can't be obscene too. But that decadence, that southern decadence, that belongs to old Menacee, Tennessee. You can count on OTW. They kind of shake you up and trouble you. He's found a new shade of blue. Thought I'd certainly admire a streetcar named Desire. Well, I saw it. And let me say to you, he kind of makes you feel that Norman Vincent Peale wrote Eugene O'Neill, played by Howard Keel, when Patty Chayefsky writes, there ain't no honky-tonks, no movie queen stuck in New Orleans, just the Bronx. What do you feel like doing tonight? I don't know. What do you feel like doing tonight? Marty wasn't arty. It was true. But that decadence, that southern decadence, that belongs to... Estamos escuchando a Teddy King en un tema. El tema se llama Tennessee Williams Blues. Then suddenly last summer, when the natives couldn't date 'em, they ate 'em. I got the Tennessee Williams decadence. Tennessee Williams Blues obviamente es un gran homenaje musical para este hombre que no se llamaba Tennessee, pero bueno, le pusieron Tennessee sus compañeros de estudio por su acento sureño. Y bueno, vamos a ya mismo a decir el que en control de emisiones está Jorge Pose ahí preparándose para el jueves, y el Flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto. Estamos aquí dándoles la bienvenida a Amílcar Nochetti, crítico de cine. ¿Cómo andás, Amílcar? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Antes que nada le quiero mandar desde aquí, si me permitís, un segundo, sí, un saludo a un colega, a Ronald Melzer, muy querido por todos, y un hombre importante en lo que tiene que ver con el quehacer del cine uruguayo, que lo acaban de operar, y bueno, yo le deseo de acá que se restablezca rápidamente, porque lo estamos precisando para organizar un montón de cosas. Muy bien, muy bien. Amílcar, la idea era simple pero compleja. Hablar de las adaptaciones de la obra de Tennessee Williams al cine, alguien que también aparte fue guionista, pero que fue muchas veces actor, adaptado al cine en varias versiones, y digo, en una época, si uno se pone a ver todos los actores que pasaron por adaptaciones de Tennessee Williams, no sé, pasan de la década de 60 y 50, los grandes, todos los grandes, ¿no? Kirk Douglas, Vivian Leigh, Marlon Brando, Liz Taylor, Paul Newman, Geraldine Page, Burt Lancaster, Anna Magnani, sí, Katharine Hepburn, Montgomery Clift. Es muy loco lo que pasa con Tennessee Williams en el cine. Tennessee Williams hubiera merecido que lo adaptaran los europeos. El gran problema de Tennessee Williams no era los elencos magníficos que pusieron a su disposición.
el gran problema de Tennessee Williams fue que el cine lo quiso adaptar en el momento de su mayor auge. El mayor auge de Tennessee Williams en teatro son los años 40, pero debido a ese auge en los años 40, el cine se interesa por él en los años 50. La peor época para adaptar a un hombre que hablaba de inadaptados, de marginados, de perdedores, de homosexualismo, que no era para nada solapado en las obras de teatro, pero que tenían que solaparlo en la pantalla grande. Alguien con sus obras es una gran sensualidad, pero sobre todo una gran crudeza sexual. Sí, sí. En algunas alusiones. Sí, un mundo sórdidamente sexual por momentos. Pero no era el momento más adecuado cuando... ¿Vos decís porque por el macartismo? En el 50? No, porque no solo por el macartismo. El macartismo de alguna manera tuvo mucho que ver en política más que en la parte moral. Pero al macartismo le venía bien cualquier cosa con tal de liquidar gente que quería liquidar. Entonces, había que cuidar ciertas normas de la moral. Pero no es tanto por el macartismo, es simplemente por un código de censura que estaba vigente en Hollywood desde principios del cine sonoro, ¿tá? Debido a todos los relajos que se habían hecho en los años locos de los años 20, y que subsistió, el famoso código Hays de censura, que subsistió hasta principios de los años 60, y cayó por sí mismo cuando el cine europeo le muestra al sistema hollywoodense que tiene que cambiar porque si no va al muere. Justamente es en ese periodo de fuerte censura del código que tiene auge en teatro Tennessee Williams, gana todos los premios, y entonces, claro, es automático, hay que pasarlo a la pantalla. Entonces se dan casos terribles como el de la gata sobre el tejado de zinc caliente, que la película debe ser una de las peores adaptaciones que se han hecho, y tenía todo para ser buena. Un director que era mucho más culto que la medida normal de Hollywood, Richard Brooks. Claro, un hombre que siempre estuvo muy, muy vinculado a la literatura y que tenía muy buenas intenciones. La última vez que vi París estaba basada en Scott Fitzgerald, los hermanos Karamazov, Lord Jim, Sangre Fría de Capote, que es su mejor película. Digo, entonces, era un director adecuado. Tenía a la artista, una de las artistas del momento, bellísima, que daba de alguna manera esa cosa sexual carnívora, que era Liz Taylor, y Paul Newman estaba, bueno, en sus primeros años, pero ya con una fuerza... fotográficamente los dos están espectaculares. Espectacular, pero cambiaron totalmente la raíz de la obra, ¿no verdad? En la obra hay todo un tema de no ejercer el sexo con la esposa por lo traumático de la pérdida de su amigo, no me acuerdo si eran beisbolistas o deportistas. Creo que Juana Rubio. Claro, y bueno, y ahí había un homosexualismo clarísimo y un matrimonio por conveniencia, que en la película no existe, simplemente él está traumado porque se murió un amigo, y además, bueno, no ejerzo porque tengo la columna jorobada. Claro, digo, era de una simplificación, y eso se ha dado con todas, incluso con las mejores adaptaciones, pero puede ser la de Elia Kazan. Hay una que no es de una obra de teatro, pero es Baby Doll. Baby Doll es un guión hecho directo para cine. Y que, digo, también es muy crudo. Es una muchacha divina que está casada con un señor mayor y que le prometió que hasta que no cumpla 18 años no va a tener sexo con él. Exactamente. Entonces el tipo está desesperado toda la película, y ella, que es la que hizo de Lolita, es Carol Baker. Sí, y él es Carl Malden. Y Eli Wallach que viene ahí a tratar de seducirla. Exacto. El argumento ese es muy crudo, ¿no? También, claro. No vamos a tener relaciones hasta que cumpla 18 años. Exactamente. El tema del sexo era un tema absolutamente fundamental en él. Y justamente la palabra sexo en Hollywood era una palabra prohibida. Claro. No hay que olvidar que en los años 50, aún en las películas en que la pareja estaba formalmente casada, en las escenas de alcoba las camas eran gemelas a la británica, no existía en el cine de Hollywood la cama de 2 plazas. O si ella estaba acostada, él estaba parado en la puerta y conversaban. Nunca en la misma cama. Exactamente. Entonces, en ese marco se hacen las adaptaciones de Tennessee Williams, y es una lástima porque de alguna manera se funda una paradoja. Hoy por hoy, que sería cuando hay que hacer a Tennessee Williams,
es cuando el cine se ha olvidado de Tennessee Williams. Y si vemos que Tennessee Williams se sigue haciendo, no hay que confundirse, está haciendo para televisión o para cable, pero no para el cine como lo concebimos en una sala con X cantidad de personas yendo al cine a comprar la localidad para ver una película de Tennessee Williams. Hoy no existe eso. Vi que se hicieron una en el 2008, La pérdida de un diamante lágrima, y que trabaja Ellen Burstyn, pero digo, como que distribuyen DVD, dice, exactamente. Sí, claro, distribuyen DVD, no salen al cine. Claro. Entonces, es paradójico. Y quizás no lo sea tanto, y acá va a ir una opinión personal. Quizás no lo sea tanto porque quizás el paso del tiempo, y de repente los que vengan a hablar de literatura mañana o pasado me estigmatizan, pero para mí quizás el paso del tiempo esté minando esa fuerza que tenía Tennessee Williams en los años 40 y 50. Hoy el tema del sexo ya no asusta a nadie. Incluso algunas de sus propuestas han quedado, me da la impresión, vencidas por el paso del tiempo. Algo que siempre me pareció, al leerlo y al verlo, me parecía que era un hombre muy... Su teatro, y por lógica, ese cine, de alguna manera, me parecía muy llamativo, muy fuerte, muy impactante, no tan profundo. Para mí no es un dramaturgo profundo. Yo prefiero en Norteamérica a un O'Neill antes que a ninguno. Es una preferencia personal. Bueno, estuvimos hablando con Roberto Jones y también el tío, obviamente ponía primero a O'Neill, y él decía que Tennessee Williams venía de la parte de Chekhov, pero entonces lo que le dije es que para mí me parecía que Tennessee Williams es mucho más violento y más contundente que Chekhov. No tiene esa sutileza. Quizás Roberto lo dijera porque en lo de Tennessee Williams hay un avance del tema de cada obra en particular, lento, parsimonioso, formado por pequeñísimas subanécdotas que van terminando de globalizar, de focalizar el tema fundamental que encara en cada que eso sí es chejoviano, eso de uno más uno, la labor de hormiga de sutil, en ese sentido sutil, pero digo, Chekhov siempre es mucho, me parece a mí, igual es más elíptico, en este caso él es más frontal, es mucho más frontal, pero lo que decía que era la misma raíz de que es el realismo psicológico. Estamos hablando siempre de caracteres que están chocando por dominar. Amílcar, y muy autobiográfico además. Yo lo que veía es que es increíble la cantidad de directores como Elia Kazan, Luchino Visconti, que yo no sabía que lo había trabajado con Tennessee Williams. Pero en teatro, no en cine. En Censo, dice acá, Censo, en 1954, Tennessee Williams trabajó con el director Luchino Visconti en este melodrama basado en la historia con Alida Babali. Sí, porque no está ni en el libreto, no está ni como libretista, únicamente que hubiera actuado ahí. A él le gustaba actuar a veces, aparecer en cositas. Tendría que saberlo eso, pero fundamentalmente Elia Kazan, Joseph Mankiewicz, Sidney Lumet, es impresionante la cantidad. Sidney Lumet en El hombre de la piel de víbora, creo que es. Claro, George Roy Hill, que John Huston, La noche de la iguana. Es una linda película, no me gustó. Y para mí es su última gran obra. Ese es el otro gran tema de Tennessee Williams, ¿no, verdad? Cuando empieza a caer la censura en Hollywood, es cuando él pierde esa famosa pareja que tuvo durante años, se desequilibra totalmente, se da totalmente a la bebida, que le había gustado siempre, pero bueno, ahí ya se desbanda, y justamente a partir de ahí se acaba su producción importante. Para mí la última obra importante de él es La noche de la iguana, que él la hace en el año 61, y que John Huston la lleva al cine 2 años después. Claro, y que fue un fracaso de taquilla, pero La noche de la iguana pues es una película muy original. Además tiene un elenco espléndido. Y Ava Gardner está en su mejor momento. Ava Gardner, que debe haber sido la mujer más hermosa de la historia de Hollywood, pero también una de las más incompetentes trabajando. Hasta Ava Gardner está bien en esa película. Richard Barton, bueno, Sue Lyon, Deborah Kerr, que era la de la Lolita, había hecho el año anterior de Lolita, y vuelve de alguna manera a ser tentadora. Y Deborah Kerr en el papel que más le sentaba, que era el de la mujer pacata y casi virginal, aunque era cincuentona o cuarentona, que era lo que le venía bien a su... Después vi que tiene, Joseph Losey también es una película basada en Tennessee Williams, con Liz Taylor, Richard Barton. Vi algunos fragmentos. El ángel de la muerte, Boom. O la mujer muertita, Boom se llamaba. Boom es el nombre. Acá se llamó El ángel de la muerte, es muy mala.
es una de esos experimentos bizarros que seguramente estén basados en una obra, en esas obritas de un acto que hacía él, y al llevarla al cine la tienen que alargar, porque una obra de un acto en 40 minutos se fue, y la película dura 100. Sí, vi imágenes en YouTube y lo que hay es solamente bellos paisajes de Malta. Y Richard Burton, que está espectacular, y Liz Taylor, que está, vestida de blanco, frente al Mediterráneo, bronceada, de años, hermosa. Y es impresionante, pero no hablan, digamos, ¿no? Se miran. Yo creo que para ir sacando un puñado de cosas que realmente valen la pena. Paul Newman también, el Show de Cristal también, esa fue interesante. Exactamente, te iba a decir, de las más modernas, esa quizás haya sido la última adaptación importante de Tennessee Williams para el cine, ya no para DVD, que no existía, ni para el cable, esa es para cine, tiene una gran labor de John Woodward y de John Malkovich, y una muy buena dirección de Paul Newman, que se las ingenia para no hacer teatro filmado, pese a que no tiene escenas en exteriores, ¿no? Algo que había hecho Elia Kazan en la versión original de un tranvía llamado Deseo, que es otra de las adaptaciones importantes que hay que tener. Esa es buena, digamos. Esa es realmente buena. Sí. Ayer justamente la dieron en el Sodre, el ciclo que da Cine Arte del Sodre los lunes, y a las 6 de la tarde y a las 8:10, y agotó las localidades en las dos funciones, y estoy hablando de la antigua, de la sala que había sido el Eliseo, ¿no, verdad? La Brunet, que era Goitiño. Brunet y Goitiño, sí. Que es una sala respetable en cantidad de... Así que se llenó las dos veces. Se llenó las dos veces. Y ahora Roberto John también planteó que su obra, que se había llamado Deseo, la versión que está en el Teatro Alianza, es la que está vendiendo más entradas. Bueno, yo fui el domingo, estaba lleno también. Sí, es una obra muy muy interesante, muy impactante. Para mí es la mejor obra de Williams. El Zoo es muy buena también. Verano y Humo también es una obra importante. Y decime, bueno, te voy a preguntar después de la pausa, de Piel de Serpiente, con Sidney Lumet, que es un gran director, y Marlon Brando, John Woodward y Ana Magnani. Sí. Bueno, después de la pausa continuamos con Amilcar Nochetti hablando de las películas de Tennessee Williams. Después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Llega desde Nueva York Pilóvolus, una compañía de danza performática de referencia en Estados Unidos y en el mundo. Imaginación, creatividad y magia. De la mano de una compañía que ya cautivó a 4 millones de personas en 64 países. Pilóvolus en el Solís. Miércoles 8 de junio. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. ¿Qué somos capaces de hacer por dinero? Un personaje muestra el lado más mezquino y egoísta de los seres humanos, donde lo material prima sobre los sentimientos. Harpagon, el personaje principal, transita y muestra uno de los defectos más importantes de la humanidad: el avaro. Todos los sábados de mayo, junio y julio a la hora 20:30. Fundación Manuel Espínola Gómez, Paraguay 1176, esquina Canelones. Reservas 097-050-005 o 099-985344. Hay un cierto anapradismo en el aire. Sola, pecadora. Ana Prada en su mejor momento llega al Teatro Solís. Ana Prada Soy, Teatro Solís, jueves 2 de junio, 21 horas. Entradas a la venta por Red UTS. Invita Radiodifusión Nacional del Sodre. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional, Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Take my love and give it up to somebody else. Now when we first met, darling, you say you wanted my love alone. Now when we first met, darling, you say you wanted my love alone. Now you have left me. All I can do is moan. Crying, baby, baby, please bring your love back to me. Crying, baby, baby, please bring your love back to me. Now when you give me your love, now you know I was too blind to see. I'm sitting here, baby, Lord, thinking all to myself. I'm sitting here, baby, thinking all to myself. Now I know you're gone, and give my love to somebody else. Muy bien, Don't Leave Me All By Myself, Guitar Slim y Jelly Belly nos están acompañando esta semana. Obviamente estamos hablando del blues de los principios, de las primeras décadas del siglo XX. Continuamos con Amílcar Nochetti, estábamos hablando de el cine, las adaptaciones de la obra de Tennessee Williams al cine. Y yo te preguntaba por esta película que no sabía ni que existía, Piel de Serpiente. El hombre en la piel de víbora se llamó acá. Y eso es por una chaqueta que tenía. Es una chaqueta que usa Marlon Brando en la mayor cantidad de la película. Era una película que, claro, surgió. Eso tengo entendido que está basado en un cuento y él hizo un libreto para cine. Algo parecido a lo que hizo con Baby Doll. Baby Doll directamente es un libreto para cine. En ese tipo de películas, Sidney Lumet la dirige muy bien, no es de las mejores películas de Lumet, pero bueno, es una película considerablemente mejor que la media que se ve todos los días
en el cine de Hollywood de esos años, ¿no verdad? Pero esta parte tenía unos actores espléndidos. Anna Magnani estaba notable como de costumbre, más allá que ahora está de moda decir que Anna Magnani hacía de Anna Magnani. Yo digo que Marlon Brando hacía siempre de Marlon Brando. Joan Woodward también trabajó. Joan Woodward, que siempre fue brillante desde joven. Creo que ella es la más completa de ese terceto. La película funcionaba, era una de esas historias típicas del sur, pero ya en un momento que empezaba a diluirse la censura. Entonces, en ese tipo de películas no se le puede achacar nada a Tennessee Williams y tampoco a Hollywood, porque son cosas que él mismo hizo para Hollywood. Entonces, él las hacía sabiendo exactamente cuáles eran los límites, porque él siempre tuvo una relación con Hollywood muy fluida, no solo por su amistad con Liz Taylor, sino porque él había actuado en Hollywood en los años 40 al principio, cuando tenía que laburar en lo que sea para poder comer, y él sabía muy bien hasta dónde iban los parámetros. La cosa se complica cuando hay que valorizar esas otras películas, en las que él simplemente daba el ok, porque era un hombre que nunca supo dominar su dinero, el dinero lo dominó a él, entonces siempre estaba endeudado y siempre tenía necesidad de dinero, y entonces claro, a él le venían y le decían, le pago una millonada por tal cosa, y él decía que sí, y se desentendía, y después pasaba lo que pasaba con esas películas. Las películas que realmente se salvan, que pueden ser las de Elia Kazan o las de Joseph Mankiewicz, de repente en el verano, ¿por qué se salvan? Porque justamente tienen, o La noche de la iguana, porque tienen, de John Huston, porque tienen cineastas que no solo son cineastas mayores, hay una diferencia, más allá de que Brooks, a mí también me gusta, igual que a ti, hay una diferencia entre un artesano sólido como Brooks y auténticos directores de real importancia como Kazan, Mankiewicz o Huston, ¿no? Directores que no olvidan que el cine es imagen, pero que tienen un dominio sobre la palabra. El gran problema de adaptar las obras de teatro, no solo las de Williams, cualquier obra de teatro, Shakespeare, cualquiera. Que no quede, digamos, con un ambiente teatral. Que no sea teatro filmado, claro, exacto, porque entonces deja de ser cine. Vos te sentás a ver en una pantalla lo que verías en una platea de teatro. Eso no es cine, puede estar notable, que es lo que pasa con las adaptaciones que se hacen ahora para cable o para televisión. Eminentemente funcionan muy bien porque vos te sentás en tu casa, en el living de tu casa o en tu dormitorio, y es como si estuvieras en la platea del teatro y vos ves una adaptación teatral que lo único que tiene son cámaras en lugar de tus ojos en el lugar del hecho. Y aparte te digo, el nivel de diálogo, digo, estamos hablando de un nivel superior de diálogo, que por encima de la normal, digamos, totalmente, ¿no? O sea, los diálogos de Entonces, Williams son muy cuando en cine hablamos de un Tennessee Williams bien llevado, tenemos que olvidar por un momento todos esos problemas de desfasajes temporales, de hablar de cosas que no se hablaban en esa época, y si obviamos eso, tenemos que detenernos justamente en ese pequeño sector de cineastas que sabían dominar la palabra y no que la palabra los dominara a ellos. En eso el campeón no es Elia Kazan precisamente, sino que es Joseph Mankiewicz, que fue un hombre que dominó siempre a la palabra. Yo siempre digo que el cine de Mankiewicz es el cine de la palabra. Hablar de Mankiewicz es hablar de La malvada, una película que funciona notablemente como cine, pero que es una charleta de principio a fin. ¿Cuál es la de Todo sobre Eva? ¿No? Exacto, sí. Malvada. La malvada, de Bette Davis, George Sanders y Ian Baxter. Mankiewicz hizo Julio César de Shakespeare con Mason y Marlon Brando y John Gielgud. Entonces, es un hombre que sabía dominar la palabra. Por eso, de repente, en el verano, es una película que funciona muy bien. Lo mismo sucedía con Elia Kazan. Era un hombre de teatro, pero también era un hombre de cine. Claro. Y hay una película también dirigida por Sidney Pollack, Propiedad condenada. Esa nunca la vi. Adaptado el guión por Francis Ford Coppola y con Robert Redford y Natalie Wood. Digo, con esto simplemente para decir que pasan todos los actores. Pasan por esa es de mediados de los años 60. Acá se llamó Una mujer sin horizonte. Nunca la vi. La dieron en televisión hace unos años. Tengo entendido que es una película que como cine es muy mala. Es un casi debut. Es la segunda película de Pollack. Es anterior a la que lo llevó a la fama total, que fue Baile de Ilusiones. Y que es su obra maestra. Pero
Sí, dicen, yo no la vi, te repito, dicen que no es una buena película. ¿Y Dulce Pájaro de Juventud? Dulce Pájaro de Juventud es la película con la que Brooks casi se reivindica, digamos, del desastre que le habían hecho hacer con La Gata del Tejado Caliente. Porque ahí ya es en el año 62, 63, ahí ya la censura todavía estaba, pero ya estaba más suave. Entonces, en esa historia de veterana que tiene un amante, que de alguna manera es un gigoló, es un vivillo, y que mientras está con ella de todas maneras tiende redes para tratar de seducir a una hermosísima heredera del sur. Allí Brooks se permite ser más fiel al original, se lo permiten las circunstancias, y tiene una pareja de actores notable, porque Geraldine Page estaba espléndida y Paul Newman volvía a estar muy bien en un papel que no era para nada simpático. Es una película que funciona. Esa es una película que funciona. Veo que acá en el 2005, te lo dije fuera de micrófono, pero La Noche de la Iguana se hizo una nueva versión, esta vez con Jeremy Irons, sí, que está reciclando, porque Jeremy Irons también hizo de Lolita de nuevo, sí, digamos. Pero para terminar un poco, Amílcar, ¿cuál sería, digamos, tu recomendación? Si uno pudiera ir al videoclub o bajar de internet, aquellos que puedan. Sí, y bueno, de esa gran filmoteca. Todo lo que tenga que ver con Elia Kazan es recomendable. Ajá. Ni que hablar que, digo, ¿quién va a pensar en Tennessee Williams sino pensar en Blanche Dubois y Kowalski, en Marlon Brando y Vivian Leigh? Más allá de que debió haber sido Jessica Tandy, no Vivian Leigh, la que fue la primera película de Marlon Brando que lo lanzó a la fama, ¿no? Exacto, él había hecho una, es la segunda película de él, es la segunda, él había hecho Vivirás tu vida con Teresa Wright, que estaba muy bien en esa película, que hacía de un chico que volvía de la guerra paralítico. Y inmediatamente hace esto, que es una de sus grandes actuaciones. Para mí Marlon Brando es uno de los mayores sobrevalorados de la historia del cine. Mucha gente me va a insultar por ello, pero estoy convencido de que Marlon Brando no es un gran actor, pero sí tiene 3 o 4 grandes actuaciones, y la de esta obra de Williams es una de ellas. Otra película que hay que recomendar es De repente en el verano, la de Mankiewicz, con Katharine Hepburn, notable. Montgomery Clift defendiéndose muy bien, se reponía del accidente que le reventó el rostro y le aniquiló el cerebro, porque con la cortisona le comieron las neuronas y después tenía unos problemas brutales para memorizar. Y con Liz Taylor, que hace lo que puede al lado de esos dos monstruos, ¿no? Esas dos me parece que serían las más recomendables del viejo cine, de lo que se puede encontrar en los videos. De todas maneras, es bueno que la gente tenga presente que en cable se puede acceder a buen material más moderno. Es recomendable, también la versión de Paul Newman del Zoo, de Cristal, con una Joan Woodward espléndida, con John Malkovich al principio de su carrera, sin tics, natural, como debe ser, que es lo que pasa con Marlon Brando también en esa actuación. Con que empiezan como a ser muy afectados, digamos. Claro, después sí. Pero decía, antes de irme, es bueno que la gente siempre vea en los libros del cable, en los libros mensuales, que busque, porque hay buenas adaptaciones modernas hechas para cable, que es verdad, no son cine, son teatro filmado, pero caramba, al que le guste ver un texto de Tennessee Williams recitado por actores espectaculares, ahí va a tener 2 buenas labores de Jessica Lange haciendo de Blanche Dubois, para mí la mejor Blanche Dubois que vi después de Vivian Leigh, pero también haciendo Dulce Pájaro de Juventud. Va a tener a una buena versión de El Zoo por Katharine Hepburn, que había sido hecha para televisión, y cada tanto la dan. Y bueno, y si a eso se suma lo que tú decís de Jeremy Irons, que no lo vi y habrá que verlo. Habría que verlo, ¿no? La Noche de la Iguana de John Huston también es buena, también se puede recomendar esa película, con un elenco de mujeres espléndido y Richard Barton notable, como de costumbre, cuando algo le interesaba. Cuando no le interesaba, paseaba su cara de aburrido y te dabas cuenta, a los 5 minutos te levantabas del cine y te ibas. Cuando le veías la cara de aburrimiento, decías, me voy. ¿A qué hace del arma torturada de un pastor que es
que es torturado por el instinto sexual, ¿no? Sí, Está desesperado, no puede controlarse con las mujeres y ve su vida hecha un infierno. Uno de esos tantos personajes desesperados de Tennessee Williams. Exactamente. Amílcar Nochetti, gracias por estar aquí. Sorprendente la memoria de este tipo, de esta persona. Estuvo en todas estas películas, estos actores, actrices. Impresionante la memoria de Amílcar Nochetti. Gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchas gracias a ustedes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. En el mes de mamá, en Antel, con cada nuevo servicio de ADSL móvil, te llevas el módem Wi-Fi gratis y además no pagás la tarifa de conexión. Promoción válida hasta el 31 de mayo. Consulta por esta u otras ofertas a través del 0800 11 11 o en www.antel.com.uy. Este miércoles en Radio Uruguay. En el marco de las negociaciones tras la denuncia de los convenios colectivos por parte de Pluna S.A., una puesta a punto con el dirigente Nicolás de los Santos. De 10 a 12. Un nuevo grupo de centroizquierda dentro del Partido Nacional. En estudio su impulsor, el senador Eber da Rosa. De 10 a 12. La convivencia entre israelíes y palestinos en los territorios ocupados. María Delgado, activista en derechos humanos, comparte su experiencia de trabajo en esa zona de conflicto. De 10 a 12. En vivo, en los 1050 del dial, periodismo con otro aire. Los hechos históricos. La Revolución Oriental comenzó en la campaña, alineada con la Junta de Buenos Aires contra Montevideo. Algunos de los motivos fundamentales fueron la vocación de libertad de los habitantes, el descontento de los hacendados con la intervención de las autoridades españolas en sus intereses y el costo en contribuciones extra que pidió el gobierno montevideano para sostener la guerra contra la Junta. A esta combinación se sumó en abril de 1811 la proclama de Artigas invitando a la libertad y a la unión con los hermanos del Plata. Aporte de la Radiodifusión Nacional en el año del Bicentenario. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, y sus repetidoras 103.9 FM en Colonia, 100.1 FM en Bella Unión y 98.7 FM en Artigas. Emisoras de Radiodifusión Nacional Sodre. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099-780066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, aquí en La Máquina de Pensar le damos la bienvenida a Patricia Turnes. ¿Cómo andas, Patricia? Bien, buenas noches. Amor y amistad entre ovejas negras es la novela que Patricia publicó en Planeta el año pasado, ¿sí, no? Sí, en noviembre por ahí. En noviembre, bueno, entonces estamos ahí cerquita. Salió. Es una novela que pareciera una novela de formación. Atención, miren lo que le voy a decir, casi nada, sí, de formación, ¿no? De iniciación en la vida exacto, adulta, como... de crecimiento. Creo que en un momento lo plantean la novela, ¿no? Sí, o sea, como ser. que los alemanes, el Bildungsroman es la novela para iniciarse, para pasar, digamos, de ser adolescente a ser un poco... Por ahora sigo en ese género. No sé, parece que fuera el género que más me gusta. No solo leer, sino... Vos decís por la novela anterior, Pendejos, que yo no leí. Claro, y también porque mi libro de cuentos también es así. Bueno, primero por la que tenía, pero yo me sigo sintiendo más o menos en ese
en ese género. En ese género y en esa etapa de la vida igual. Es un género donde en general... Siempre estoy como en una nueva iniciación. Como que en general el protagonista aparece con muchos ideales y va chocando, se va... Sí, lo va, educación se va chocando. sentimental, un poco, y cómo se va cascoteando Bueno, con la realidad. Puede ser la educación sentimental también, eso podría ser otro y género. con qué se va, y de qué se va aprendiendo también, de qué valores, de qué personas, ¿no? Chocando, y al final, emerge, digamos, de las crisis con, en este caso, con renovados bríos. Sí. Pero en este caso, que yo creo que es la misma protagonista de la novela anterior, Lucy, la misma. ¿no? Que viene a ser una especie de alter ego tuyo. Un poco sí. Un poco bastante. Porque cuando vi que trabajaba en una librería, y que la librería está cerca de un gran video, donde hay películas muy buenas, digo, tiene cosas, esas cosas son como, ¿no? Que son realistas y otras que son un poco ya, no tanto. Pero lo que pasa es que la realidad siempre supera la ficción. Entonces es imposible no tomarla como referencia para escribir, pues. Digo, después la puedes deformar, ¿viste? Que eso la puedes como exagerar, pero la realidad siempre supera la ficción. Igual en esta novela hay incluidos como si fueran cuentos también, ¿no? O sea, o historias es como... que no es que no tengan nada que ver, tienen que ver con la novela y aparte no obstaculiza, digamos, la lectura, digamos, ¿no? Pero es evidente que son como cuentos dentro de la novela. Sí, que tienen algunos personajes en común, de esos, de Ovejas Negras, Balas Perdidas y ese tipo de cosas. Algunos que están ahí, el nexo son los personajes. La idea es que... Entre los cuentos también. Que entre las ovejas negras, ovejas perdidas, ¿no? Los que están un poco por fuera, digamos, ¿no? Hay una especie de solidaridad, de amistad, de atracción y que después, exacto, y esa movida. Solidaridad que no siempre es tal, sino que a veces es aprovechamiento. Sí, hay de todo, es como entre cualquier comunidad, ¿no? Pero esto sería así, como se va dando que estas personas que piensan de forma medio distinta a los demás, o divergente, o no sé, contracultural en algunos casos, en otros no. Medio under también. Medio así, sí. Y bueno, se van juntando porque es lo que les queda, ¿no? O sea, tampoco... O sea, aíslan del mundo, ¿viste? Que eso no claro, funciona en general. Y aparte te muestran una Montevideo como que, que son 4 o 5, son pocos los que están en ese mundo under, entonces se conocen, se ven, se vuelven a encontrar. En los mismos lugares, en las mismas esquinas, hay como relación con la Montevideo de verdad, ¿no? Solo que le cambio los nombres porque me resulta no sé, gracioso cambiárselos, no sé por qué, pero... Y hay una característica de esta novela que llama la atención, es que empieza como si fueran cartas, correos electrónicos a querido Mario. Que esos sí son reales, o sea, eso yo en un momento tenía ganas de porque viste que toda novela es como un proceso, o sea, a la medida que vos la llegás a publicar, bueno, ahí ya hay todo un camino hecho, pero yo tenía ganas en una época de sacar un libro con mis cartas, con librero, y después cuando empecé a analizar con más perspectiva, ¿no? Esta novela, dije, pero las cartas vienen bien para abrir la conflictiva del personaje en esta época y cómo va avanzando, ¿viste? Y empecé a leerlas, las mías sobre todo, hacia él. No tanto... Hay que aclarar que, acá aparecen las cartas hacia el hebrero y no del hebrero. No, porque esa es otra movida que se queda con unas ganas bárbaras. Claro, pero esa es otra movida que eso ya depende de herederos del hebrero, no sé cuánto, que no me interesaba, ¿viste? O sea, eso sería si publicara mismo las correspondencias, eso estaría bueno algún día, pero... Pues de alguna forma fue como una especie de oveja negra también, de mentor. No, y aparte mío de mucha gente. Y de mucha gente, y de alguna manera es como cuando el personaje empieza a despegarse de esa cosa tan normal, supuestamente, en la que vivía estructurada, es ese Mario el mentor, que todo artista tiene un mentor que en el principio de su vida creativa lo hace despegarse y volar. Y el dilema es quizás el de casi todo artista, que es la presión para
digamos, no dedicarse tanto al arte, sino dedicarse a las cosas concretas, prácticas, claro, tratar de ganarte la vida, tratar de una hacer, forma convencional, o sea, tratar de estudiar algo para ganarte la vida, y en los ratos libres tratar de hacer otra cosa, pero nunca vas a vivir de esto, no, esto es como una especie de ensoñación. Claro, pero el mentor siempre, en el fondo, como que te transmite seguridad de que tirate al agua y nada, porque es la única que queda, chao. Porque ya lo vivió y porque ya lo sabe y porque sabe que hay formas como distintas también de vivir, que no solamente es la única. La de las 8 horas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que te transmiten eso, confianza. En un momento en estas cartas, que eso obviamente es una apuesta fuerte en cuanto a que Lucy, esa sos vos, digo, porque son las cartas del Lebrero a Patricia Turnes, en realidad, perdón, las cartas de Patricia Turnes a María Lebrero, planteándole los problemas que veía. Por ejemplo, hay un momento en que planteas de una amiga que viene a hablar de, no sé, de cosas totalmente insustanciales, pero que para ella, bueno, como que son valiosas. Y no había nada de esos temas que hablaba esa amiga que te interesara en absoluto, ¿no? Y lo que pasa es que cuando un personaje o una persona está viviendo una situación crítica, ¿no? Se podría decir, de crisis existencial o algo así. Sí, vocacional. Probablemente no sintonice mucho con la gente a su alrededor y hay más si intenta como el camino artístico, bueno, se va a sentir que por algún lado hay personas que como que no va a vibrar. No, pero aparte en este caso era alguien que primero no creía en absoluto cualquier charla artística ni eran temas sumamente materiales. Y tienen que ser temas materiales donde, tanto plata te ganan, seguro. Casi siempre son temas así, los que al principio en esas cartas le cuentan, ¿no? Cómo son esos encuentros y cómo se va como desmotivando y ya no... de discusiones al santo botón, etcétera, y sobre todo con las amigas, los amigos también, hombres y mujeres, porque ahí no hay distinción. No, yo lo que veía era que digamos... En esas cartas se desahoga de esa situación. Y que esa situación es como que se da a lo largo de siempre, digamos, ¿no? Entre el que quiere ser artista y los que vienen a decir, no, vos, ¿sabés cuánto cuesta el pan? ¿No sabés cuánto cuesta la cerveza? O directamente te vienen a hablar de cosas que como que no te interesan desde el punto de vista, ¿viste? Desde el cual ven todo o el por qué hacen las cosas, ¿no? Me sigue pasando, o sea, igual en Pendejos también el personaje le pasaba que había encontrado su guía espiritual en un pendejo de 15 años, por eso se llama, de 16 años, que conocía en el taller de Mario también, que aparecía en la anterior novela, y tampoco la entendían, o sea, como que no, pero ¿qué buscabas con él? ¿Qué es lo que pasa? Claro, no, hay como una falta de entendimiento de que se precisa siempre en esa vida artística alguien que sostenga un poco, que ayude, como que mientras tenga ese elemento es muy importante para un artista joven tenerlo. Yo te diría que incluso no artista joven, digamos, para cualquier persona artista, quizás, pero... artista que en algún momento que alguien le diga, estás bien, seguís por ahí. Sí, sea un chico de 16 años que diga, tengo todo en una carpeta, todo lo que escribiste, hasta, no importa, pero que está pensando en eso, está pensando en tu futuro como artista y nada más, no le interesa otra cosa de pronto. ¿Y a vos nunca te ha pasado al revés, que vos tengas que decirle a otro, decir, mirá, esto que estás haciendo está bueno, claro. Aunque te parezca que me pasa es horrible, eso. Que es espantoso. Me pasa eso, sí. No sé, es que no sé si hay personas que sean tan descreídas, digo. Lo hago actualmente a través del taller literario que yo doy, pero por otro lado lo hago de forma espontánea con cualquier persona que me parezca a mí que tiene valores que de pronto tiene que darle para adelante. Yo siento como que eso, así como me pasó a mí, me va a pasar al revés, ¿viste? Es como una ida y vuelta. Esa desvalorización se da a veces por Decime. No, que esa desvalorización se da a veces por gente por el entorno que está, digamos, muy en la otra, muy material, muy práctico, pero lo peor es cuando esa desvalorización se da por el yo interno de la propia persona, que dice, me paso horas escribiendo esto y esto para mí que es te voy a decir una cosa, muchas de las personas que yo conocía y que escribían conmigo, sea en una revista Subte que la menciono, Viajero Pira Muerto, o en donde fueran, conozco cantidad de personas que se iniciaron en la literatura pero nunca quisieron publicar y nunca tuvieron ganas de hacerlo, ni dejaron todo ahí como en un cajón, que a veces me da lástima, ¿no? Y yo pienso que puede ser que la diferencia haya sido sencillamente, así te digo, que
yo puedo haber encontrado a alguien que capaz que me insistió un poco con el tema. Porque la gente se motiva muy fácilmente, además hay gente que busca a través de la literatura ganar premios, cosa que a mí nunca me interesó. A mí no me interesaba ni publicar porque pensaba que quería escribir solamente, eso sí lo tenía claro. Eso es raro, digo, pero bueno, lo eso, respeto y te no creo. tenía la ambición esa, tenía la ambición de hacer una obra buena nada más. Ajá, porque el Lebrero me decía, tenés que publicar porque eso cambia las cosas. Y yo le decía, pero ¿por qué? Porque sí. Cambia, claro. Sí. Claro, aparte es yo difícil no entendía, ahora entiendo todo. Un artista, digo porque el Lebrero lo decía, o Juan Carlos Onetti lo decía, y era algo que yo, por ejemplo, nunca entendí bien. Pienso que lo dirían por otra cosa, pero decían, a mí me gusta escribir y no me interesa publicar. Claro, lo que pasa es que eso significa es un decir. Es como la gente que dice, yo escribo en un diario, pero en realidad el diario algún día alguien se lo va a leer. Eso es un decir, porque vos si no escribís una novela, o Netti escribe una novela, o Lebrero escribe una novela, y la guardaban en un cajón y tendrían que estar contentos, porque nadie la vio. Y en realidad, yo creo que quizás era una forma de blindarse frente a la... También es un decir a la crítica o a lo que fuera. No, y a que no le editaban, que tenían problemas no, fácil, simplemente quiere decir que a la persona le interesa escribir y que lo lean. Pero no por publicar. No es un tema de... bueno, esa es otra cosa. No escribir... No se les va la vida. Para llenar libros, para sacar un libro seguro. por año, en ese sentido. Claro, como la fábrica de chorizo, ¿viste? Sacar un libro. No, claro, el interés mayor era como... Es como un vicio, decía Onetti, ¿viste? Que él leía igual, leía igual la guía telefónica y escribía cualquier cosa en cualquier papel. Y es como un vicio, así. Que no, una vez que lo tenés ya pero necesitas vos continuar. En un momento escribías no pensando en la publicación, sino... Nunca pensé. Siempre pensé en escribir bien, nada más. Entonces en aprender cómo era, desde chica siempre lo hice así. Digo, y que en todo caso lo disfrutarán las personas que... pero cuando sos chico lo disfruta la maestra, la madre, personas que es fácil acceder en ese sentido, ¿no? Pero después cuando vas creciendo como que el entorno se cambia, ¿no? Se torna un poco más, yo diría, se divide un poco entre las personas que les interesa la literatura y directamente las personas que están en otro mundo. Yo diría el mundo material y acá incluyo todo lo que es el mundo material, no solo la obsesión por la producción, sino, todo, por el progreso, Yo veo un mundo material claro, donde hay gente que está pensando... Un mundo poco espiritual, por ejemplo. Claro, gente que está pensando en sus hijos, en el futuro de sus hijos, en cómo darles un mejor pasar, pero no piensan mucho en ellos a veces. ¿Viste? Y en el caso, cuando Lebrero te decía tenés que publicar, y vos decías no, porque yo estoy tratando de hacerlo lo mejor. Lo que pasa es que eso es algo que tiene que tener una persona que ya pasó por eso, la visión. Dice, yo pasé por eso, yo también pensaba lo mismo, pero yo ahora veo lo que escribís y veo que creciste. El mentor tiene eso, ve de afuera lo que ya estás pronto para... Es como si haces karate, el tipo dice, ya estás pronto para el examen y para cinturón tal, ¿viste? Y en tu caso, cuando editaste por primera vez, ¿cuál fue el cambio? ¿El cambio? Me acuerdo que me sentía re mal. Fue rarísimo, porque te mueve muchas emociones, ¿no? El lograr un sueño, pero cuando darte cuenta que lo haces vos y de repente todas esas personas que vos tanto querías no lo hicieron, no escribieron. Entonces para mí fue medio doloroso la primera vez que publiqué. Como que era desprenderse de todo el grupo de inéditos. Claro. Entonces yo decía, pero acá tendría que estar tal persona, tal otra, y no están, ¿viste? Y es una injusticia. Es una injusticia, y eso me caía todo el tiempo como por adentro, me repercutía, sí. Pero aparte, y una cosa buena, eso es verdad. Porque esa es la parte mala, digamos. Bueno, está con el tiempo. Yo creo que bueno vino con el tiempo, la apreciación de lo que era eso. Y a nivel sacarle interior. el drama, nada. Después no fue más dramático. Después empecé como a verle la parte positiva. Pero al principio fue como duro, en realidad. No fue para mí tan lindo. Porque para mí escribir era ya parte como siempre había sido social, en el sentido, por más que esto era una colección, la primera vez que yo publiqué en los Freixes Terpines, no eran mis amigos, ni tampoco era una comunidad que yo había formado, era una comunidad que se formó a partir del Lebrero, que él dijo, bueno, hay que publicar, y al principio me dijo, bueno, tomá, vos que tenés tanta chispa, hacelo vos. Después yo tuve algunas discrepancias con él, bueno, se puso otra coordinadora, bueno, en fin, se llevó, es un proceso, pero no eran mis amigos. Entonces yo siempre tenía esa cosa de que sacábamos una revista, éramos todos juntos, hacíamos... Porque el escritor es un bicho solitario, pero yo tenía compañeros de ruta, entonces como que eso quedó como... y después, bueno, después me acostumbré a la modalidad solitaria, ¿no? Que es la del escritor en realidad.
Sí, bueno, es una modalidad solitaria, pero como artista necesita acompañamiento y necesita sobre todo comunicación. Claro, pero es un arte bien solitario. Porque si no se comunica... Yo que estoy haciendo cosas relacionadas con la música y todo, sigo viendo que, claro, son dos tipos de inteligencia totalmente distintas. Y los músicos tienen otra... O sea, que